Lo que voy a tratar de explicarles así de manera rápida cómo podemos estructurar un trabajo para la 11ª edición del Premio Nacional de Contaduría Social 2019. Por favor, la que sigue. ¿Con la flecha, mano? Sí. Sí. ¿Cómo redactar mi propuesta? La que sigue, por favor. Las palabras clave es que podemos participar como ciudadanía en la segunda categoría, acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública. La que sigue, por favor. Otras palabras clave para poder entender esta convocatoria son los elementos a evaluar, porque ahí dicen de qué vamos a hablar. Dice, segunda categoría, se evaluarán las experiencias y o propuestas. Aquí está diciendo que podemos hacer propuestas, no necesariamente tienen que ser cosas que ya se hicieron, sino tenemos que proponer cosas de mejora que cumplan con las siguientes características: singularidad del proyecto, factibilidad de implementación de la propuesta, que se distinga por presentar propuestas para el seguimiento, supervisión y vigilancia ciudadana en la gestión pública, que se distinga por promover acciones que contribuyen al combate a la corrupción, que se distingan por fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces quiere decir que nosotros podemos proponer algunas acciones, por ejemplo, por el combate a la corrupción, o para la transparencia, o para motivar la rendición de cuentas, o para supervisar una obra o la vigilancia de un proyecto de la gestión pública. No necesariamente tenemos que tocar todos los temas, podemos tocar un solo tema de ese universo de problemas que existen. ¿Por qué se da la corrupción? El fenómeno social de la corrupción se da por la impunidad, es decir, cuando alguien comete un acto de corrupción y no se le castiga. Por la opacidad es cuando el gobierno no permite que se vea lo que está haciendo. Por la falta de rendición de cuentas, cuando no se rinden cuentas de los recursos que se están ejerciendo. Por el silencio de la gente honesta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no hay la cultura de la denuncia. Sabemos que puede haber problemas y que hay corrupción, pero no denunciamos como ciudadanía. Tenemos índices muy bajos de denuncia, por ejemplo. Entonces no basta con ser honestos, tenemos que denunciar la corrupción. Es decir, tenemos que ser honestos, pero también tenemos que denunciar a los que son corruptos. Y también podemos hablar de la pérdida de los valores cívicos, la honestidad, la ética, entre muchas cosas del porqué de la corrupción. Nada más estamos poniéndonos en contexto porque ahí es donde vamos a poder generar nuestra propuesta para el concurso. La que sigue, por favor. Y aquí ya entramos ya a nuestra propuesta. Miren, ejemplo de una portada para el concurso. Según como vieron el video anterior, decía que se necesita primero poner para qué estoy haciendo el trabajo, propuesta para el Premio Nacional de Contaduría Social, en qué categoría estoy participando y el título y un seudónimo. El título es muy importante porque en el título nos va a permitir el desarrollo de nuestro trabajo. Vamos a la siguiente, por favor. Miren ustedes, aquí ya estoy estructurando el trabajo. Todo lo que está en color rojo es lo que me está pidiendo la convocatoria. Me está pidiendo una portada, me está pidiendo un índice, introducción, desarrollo del proyecto, me está pidiendo una propuesta de mejora, beneficios que se podrían obtener en la implementación, una conclusión, un resumen ejecutivo. Hasta ahí no pide necesariamente una bibliografía, pero aquí lo estamos poniendo. ¿Por qué es importante ponerlo así, como estructura? Y ahorita les estoy poniendo como ejemplo el título de un trabajo que dice así: cambio de paradigma, combate a la corrupción desde el fomento de los valores cívicos, honestidad y ética en Chiapas. Es nada más un ejemplo, pero es muy importante tener un título correcto para poder desarrollar el trabajo. La que sigue, por favor. Aquí estamos viendo cómo se relaciona nuestro título con nuestro capitulado. Si ustedes se dan cuenta, el título dice cambio de paradigma, combate a la corrupción desde el fomento de los valores cívicos en Chiapas. El primer elemento, corrupción, lo pongo, si ustedes están viendo la flecha, en el capítulo 1. Lo desarrollo en el capítulo 1.
El segundo elemento, que son la segunda variable, que es valores cívicos, lo desarrollo en el capítulo 2. El tercer elemento, que es un elemento de geográfico, pues lo desarrollo en el capítulo 3, ¿no? Entonces, de nuestro título vamos desarrollando el trabajo en los capítulos. ¿Cuántos? ¿Qué cantidad? Vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Miren, estamos hablando de que del primer capítulo podemos poner, por ejemplo, aquí, introducción, una hoja. Primer capítulo, 6. Segundo capítulo, 6 hojas. Tercer capítulo, 6 hojas. El capítulo 4, que es ya nuestra propuesta, 4 hojas. La implementación del proyecto, 3 hojas. Conclusión, 1 hoja. Y el resumen ejecutivo, 3 hojas. Con esto ya tenemos nuestra estructura, que es como nuestra columna vertebral para poder desarrollar nuestro trabajo. Vamos a poner un ejemplo. El capítulo 1, la corrupción. Yo nada más tengo que usar la lógica para poder ir rellenando esta estructura. Por ejemplo, de la corrupción, lo más lógico es preguntar qué es la corrupción, ¿no? Y ahí le pongo qué es la corrupción, empiezo a buscar material. La segunda pregunta que a mí se me ocurre es las políticas públicas en el combate a la corrupción en México, una visión histórica 2000-2018. Es por decir un ejemplo nada más. Y México en el índice de percepción de la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, y puedo poner cualquier elemento que yo quiera poner para desarrollar mi tema, mi primer capítulo, y así hago con el segundo, así lo hago con el tercero. Y en el cuarto ya desarrollo mi propuesta. ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque el que va a leer mi trabajo y tenemos que asumir que no sabe nada al respecto y que al leer nuestro trabajo va a tener un sentido y va a empaparse él en una lectura de nuestro trabajo de la corrupción, de los valores y del diagnóstico del lugar en donde yo voy a desarrollar mi proyecto, que en este caso es Chiapas, ¿no? Porque Chiapas tiene una característica diferente que si fuera Chihuahua, el Estado de México, tiene diferentes cosas y por lo tanto lo tenemos que poner en contexto. Esto es una manera fácil y sencilla de desarrollar una estructura para hacer nuestro ensayo.